Estás en tu ciudad. Ciudad FM 90.5, donde vive tu música. Sonido. Evolucionamos para estar junto a vos en tiempo real. Ciudad FM. Hacemos radio. Te presentamos en primera persona. Entrevistas exclusivas a referentes locales. Estos somos. Volvimos con esto, somos acá en Ciudad FM 90.5 y como ya sí te mencioné y adelanté en el primer bloque cuando arrancó el programa, tengo acá en el estudio, tengo el placer de estar con Agustina del Popolo. Ella es referente del Frente de Mujeres del Movimiento Evita y bueno, ¿y qué no hace, no? La Agustina acá en la comunidad de Rivadavia y en el este en general, porque su trabajo es mucho, ¿sí? Su edad no es mucha porque es muy, muy, muy joven, así que bienvenida Agustina acá al estudio de FM. Bueno, muchas gracias, buen día para vos Eugenia y para toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, la verdad que Agus, mucho para hablar, como dije recién, Agustina es una trabajadora, ¿no? social, más allá de que existe, ¿no? la profesión de trabajo social, pero ella es una trabajadora social porque trabaja muy cerca de la comunidad en general, pero sí muy, muy cerca de las mujeres también. De hecho, como dije, es una gran referente, ¿no? para las mujeres acá en Rivadavia y dentro del movimiento Evita. Contame, me interesa mucho, ¿no? Que nos cuentes, Agustina, cómo se forma un frente de mujeres, ¿no? Porque es tan importante que cada mujer se sienta representada y se sienta contenida en una agrupación, en un movimiento. Bueno, la verdad es que primero que nada decir que me parece que me queda grande el tema de ser la responsable del Frente de Mujeres Evita, pero bueno, siempre trabajando y a disposición de cada compañera, de cada compañere para que pueda obviamente tomar a partir de este espacio, ¿no? las herramientas que necesite y que podamos ponerle a disposición siempre, porque van surgiendo diferentes problemáticas en torno a esto que hoy denominamos como feminismo, ¿no? Y creo que, bueno, que el Frente de Mujeres en el caso del movimiento Evita, pero digo en cada espacio, digo también las colectivas, las diferentes asociaciones de pibas que se unen detrás de esta causa, es una causa muy amplia, ¿no? Que yo creo que vale la pena poner en valor o por ahí también visibilizar que no solamente se trata de ir a las marchas, porque por ahí lamentablemente se reduce a eso, como si la labor que hiciéramos nosotras solamente es ir a las marchas o solamente se destacara lamentablemente por la parte de la violencia de género y los femicidios. Pero me parece, digo, que es un espacio mucho más abarcativo en donde nosotras replanteamos y también nos permitimos la posibilidad de repensar las formas que tiene, ¿no? la sociedad, el sistema, las instituciones en cuanto al abordaje de género, ¿no? Desde repensar, digo, cómo culturalmente estamos inmersas en una sociedad con un sistema patriarcal, que por ahí el término puede sonar hasta gracioso, digo, porque muchas veces lamentablemente se utiliza en forma de burla, y entender que realmente hay un sistema y una cultura que es funcional a ese sistema, porque no, por ahí lamentablemente desde los lugares que se ocupan en el poder no se cuestionan, ¿no? Estas estructuras que conforman, que hacen a la cultura, ¿no? Y lamentablemente terminamos cayendo o incurriendo en esto de minimizar e invisibilizar la lucha del feminismo y de no entender que es un espacio en donde confluyen diferentes problemáticas, en donde nosotras tratamos, por ejemplo, se me ocurre decir, desde, no sé, la paridad de género en las bancas, en los espacios de poder, hasta, digo, hablar de las cuestiones que tienen que ver con, la educación sexual en los colegios,
lo que pasa con los femicidios y qué hay detrás de cada femicidio, qué hay detrás de cada denuncia, qué hay detrás de cada situación de violencia de género. Y bueno, poder ampliar la mirada, ¿no? Y no solamente pensarla desde una perspectiva tan simplista como es creer que solamente hablamos digo, y que no se malinterprete, ¿no? Pero bueno, o sea, de la gravedad que tiene el femicidio, pero que solamente nosotras nos dedicamos a marchar. Sí, ya nos vamos a meter de lleno con respecto a ese tema que venimos, ¿no?, sufriendo, con muertes, nada más ni nada menos, las mujeres en todo el país y en Mendoza es increíble, y el número en Rivadavia también increíble y muy grave lo que está pasando. Antes de meternos con eso, quería retomar esto de la presencia de ustedes y del movimiento Evita, que a veces uno dice, sí, es cierto, tomando esto que dijiste, estamos solos, nos reunimos en una movilización, y ustedes es para destacar el trabajo que hacen de lunes a lunes, porque no paran, porque laburan los sábados, laburan los domingos, toda la semana, siesta, en la mañana tempranito, en la noche. Es muy importante el trabajo que hacen. Te quiero felicitar y quiero destacar eso, porque hay un montón de gente, ¿no?, por ahí que no sabe de todo esto, y por suerte tenemos las redes sociales que visibilizan ese trabajo arduo y que tiene que ver mucho también con la capacitación, porque acompañar a las mujeres capacitándolas y dándoles herramientas para trabajar y para hacer frente, ¿no?, a la crisis, a todo lo que está pasando y ¿no?, a la marginalidad en el mercado laboral. Eso es para destacar, porque el trabajo que hacen es integral. Tal cual. Y a ver, en este contexto, en base a eso que vos decís, no quiero dejar pasar por alto un tema muy importante, que es pensar el feminismo desde una mirada popular, ¿no? Que no solamente sea, digamos, en estas cuestiones de solamente la violencia de género, sino la violencia en todos sus ámbitos, y cómo, por ejemplo, la crisis económica, si obviamente recae sobre determinados tipos de clases sociales de diferente manera, bueno, cómo recae también eso sobre nosotras, ¿no? Y sobre las pibas de los barrios populares, ¿no? No es lo mismo, obviamente, una mujer que tiene un trabajo en blanco, con todos los beneficios que ello implica, a una mujer que obviamente tiene su laburo dentro del barrio, digamos, que, por ejemplo, a través de los merenderos, a través de diferentes trabajos que tienen que ver con la economía popular, con esto que es inventarnos nuestro laburo, ¿no? Y en ese marco, cómo quedan marginadas y exentas, porque digo, también la economía en la que hoy estamos inmersas es una economía que nos excluye, ¿no? Que no piensa en nosotras. Y bueno, también la tarea de Mujeres Evita desde ese punto de vista es poder abordar qué pasa con la economía y cómo nos excluye a nosotras, y cuáles son nuestras herramientas ante eso para poder exigirle, ¿no?, a quienes estén representando espacios de poder, a quienes estén representando en espacios y en distintas bancas, en distintos espacios políticos, que nos puedan dar, ¿no?, que nos puedan escuchar, y que nosotras, a través de estas herramientas de lucha, sí, podamos exigir, medidas que también nos sirvan a nosotras para poder enfrentar la crisis. Digo, nosotras somos las que mayormente nos endeudamos, nosotras también somos las que tenemos un trabajo que esto hay que reconocerlo y es importantísimo. Siempre hablamos también de tareas productivas, pero también hablemos de las tareas reproductivas, ¿no? Estas tareas que tienen que ver con el cuidado de las infancias, el cuidado de los adultos mayores, ¿no? Bueno, y las distintas tareas del hogar, que por ahí dijeran, hay una romantización sobre eso, que es un trabajo no pago. Un trabajo no reconocido, no pago, y un gran trabajo, porque como vos decís, esto de no poder reinventar un laburo y salir adelante con todas esas mujeres que tienen una familia detrás, y también eso, derribar ese mito, ¿no?, del feminismo, que somos solo las mujeres, porque también hay muchos hombres que dentro del movimiento, y que se ayudan entre ustedes y salen todos adelante, como también, hablamos del sistema patriarcal y de ¿no? Lamentablemente todas esas figuras, hasta mujeres machistas,
como lo que vivimos con este personaje que ya no está en el municipio, que ya lo hablamos también en Estos Somos con respecto a esta publicación que hizo en referencia a la dictadura militar, ¿no? Entonces, reivindicando la dictadura militar con todo lo que eso, el dolor que significa para cada argentino y argentina, ¿no? Entonces, digo, es muy importante esto de decir, el feminismo no pasa solo por las mujeres activamente, no, hay un montón de gente que unifica su fuerza para salir adelante con esta visión, ¿no? Además quiero, y como mucha gente sabrá, fuiste candidata a concejal, y quiero destacar eso también, ¿no? Porque a veces uno necesita derribar algunos mitos con respecto, ¿no?, a los espacios de poder o a los lugares de representación, que con esta crisis institucional que venimos viviendo hace tanto tiempo, la gente, ¿no?, uno va perdiendo un poco la esperanza y la fe en esos, ¿no?, espacios de representación. Y en esto quiero reivindicar el trabajo no solo del Movimiento Evita, sino también de cómo se puso, ¿no?, con gran esfuerzo, caminó todas las calles Agustina, pero antes, ¿no? Porque a veces uno critica de los políticos que solo, ¿no?, ve una movida grande cuando están cerca las elecciones, y quiero reivindicar esto, que una mujer tan joven como vos, ¿sí?, trabaje desde mucho antes y que hoy, ¿no?, sin ocupar ese espacio de representación como concejal, no importó nada y seguís caminando las calles, seguís integrando todos los operativos territoriales, que hay un montón de gente, ¿no?, que por ahí no le presta atención, y lo importante que es llevar la información y ayudar a aquellas personas que no tienen las herramientas, desde lo mínimo hasta poder anotarse en un programa, ya sea los estudiantes, este operativo territorial que tuvo que ver con los subsidios. Tal cual. Bueno, y en eso no quiero dejar escapar algo que mencionaste recién, ¿no? Y el rol que juega también el Estado, el rol que juegan las instituciones y los medios de comunicación en esto, ¿no?, de llevar la información. Porque, como vos decís, bueno, nosotras caminamos las calles todo el tiempo y estamos a disposición de cada vecino y cada vecina, llevando las herramientas que sean posibles por parte del Estado, ¿no?, y también por parte del mismo movimiento, para que los vecinos y las vecinas del departamento puedan acceder por ahí a herramientas y a dispositivos que de otra manera quizás son inalcanzables, lamentablemente. Pero en este marco, digo, me parece muy importante resaltar esto, ¿no?, el rol que tienen las instituciones y el rol que tienen quienes las representan, porque muchas veces nos pasa, digo, quienes están en espacios, como te decía recién yo, de representación, ocurre que inician una especie de aparte de persecución, ¿no?, una especie de invisibilización y también de disciplinamiento, ¿no?, para con la sociedad. Digo, por ahí a la sociedad le cuesta un montón poder acceder realmente a información que tiene que ver con las tareas, con las prácticas y con las actividades que nosotros realizamos, porque hay un dispositivo que no lo permite, digo, ¿no? Nos suele pasar que también tenemos dispositivos que generan una especie de no solo invisibilización, sino también de tergiversación sobre la información y de justificación sobre cierta inacción por parte del Estado. Y confundir a la gente, ¿no? Porque siempre lo decimos en los programas que por ahí nos pasa a los mendocinos y a las mendocinas, que por una cuestión hasta económica, te diría, tenemos 2 canales, tal cual, el 7 y el 9, y no nos queda otra que recibir la información desde ahí, porque tal vez la cantidad de gente que no tiene internet, entonces que no puede acceder a medios alternativos. Por suerte, en el departamento de Rivadavia se escucha mucha radio y se escucha mucho Ciudad FM, entonces eso es muy importante, ¿no?, la otra mirada con respecto a todo lo que sucede. Y agregar acá la importancia de las redes sociales, que sí, con respecto a eso vamos a decir, Agus, las redes sociales del Movimiento Evita, para que la gente que no está informada y que a veces opina, ¿no?, y tiene prejuicios, pueda acceder a esos canales de comunicación y ver con sus propios ojos todo lo que sucede, porque por suerte a través de las redes sociales, ¿no?, que son masivas como cualquier otro medio,
como la radio, la tele y los medios gráficos, la verdad que agradecemos que a través de eso podemos informarnos y conocer ese laburo territorial que hacen. Sí, porque muchas veces nos suele ocurrir que incluso a través de las mismas redes sociales hay campañas de desinformación y hay campañas de, ya, la típica fake news, ¿no? Que tanto oscila entre nosotros en estos días, en donde se dedican a eso, a desinformar, a tergiversar la información, desprestigiar y al desconocimiento. O sea, lo que quieren es realmente que la gente desconozca sobre determinadas situaciones, que creo que son todas las causas del pueblo, ¿no? Que tienen que ver con la educación, con la lucha de la colectiva feminista, con la lucha de los trabajadores del Estado. O sea, en ese marco me parece que es importante destacar que si bien las redes se utilizan, como vos decís, para informar, también para desinformar, y es muy importante entonces que acudamos y que verifiquemos, ¿no?, a las fuentes a las que acudimos. Les dejo las redes del Movimiento Evita. Las redes de Instagram son movimiento.evita.rivadavia. Y la de Mujeres Evita es Mujeres Evita Rivadavia. Y después también tenemos las redes de Facebook, que son Mujeres Evita Rivadavia y Movimiento Evita Rivadavia. Perfecto. Y ahí está, busco las redes sociales, así que como dije, sigan, infórmense, no opinen, no tengamos prejuicios, sino sabemos el gran trabajo que, si no fuera por las organizaciones sociales, ¿no? Desde el municipio estaríamos fritos, ¿no? Sí, imagínense que todo el trabajo y todo el laburo y gran laburo que se hace con la comunidad de Rivadavia en muchos ámbitos, ya dijimos, educativo, social, cultural, ¿sí? Desde espacios alternativos que sostienen a la comunidad y contienen a la comunidad, porque si esperamos, no desde este gran laburo, lo esperamos de los municipios, yo con conocimiento de causa, y porque vivo en Rivadavia, toda mi vida viví, si esperamos eso del municipio de Rivadavia, estamos fritos, ¿no? Por eso también la desesperanza que ha crecido en estos últimos 20 años, y creo que me quedo corta y tengo que sacar cuenta. Nos estamos pasando de los 20 y bueno, también Agus, quería charlar con vos con respecto, porque sé que estuviste por supuesto que siempre están presentes en esta última movilización que se hizo, ¿sí?, por la muerte de Karen Ríos, y esta pregunta va porque en realidad tanta gente no pudimos estar por razones laborales, por diferentes motivos, y entonces yo creo que la información tiene que salir de la gente que estuvo, la gente que presenció, la gente que escuchó, y estuviste ahí. Entonces, para la gente que no estuvo ahí y que le llegaron versiones de que la violencia sale del ciudadano, de la ciudadana, ¿no? Quiero tu testimonio porque sé que estuviste desde el principio ese día. Bueno, el día lunes lamentablemente nos levantamos, ¿no? Nos madrugamos con la noticia del femicidio de una ciudadana del departamento de Rivadavia, de La Libertad, Karen Ríos. Y a raíz de esto, por supuesto, no solamente desde Mujeres Evita, sino desde las colectivas, de la colectiva feminista de acá de Rivadavia, de feministas autoconvocadas, que también quiero destacar, bueno, el laburo que hacen las pibas. Nos dimos todo el trabajo, ¿no?, de empezar a articular y empezar a movilizarnos para poder manifestarnos acerca de lo que sucedió. Un hecho realmente tristísimo, duro, pero también injusto, totalmente injusto para nosotras, como mujeres, como ciudadanas, como pibas. Realmente fue una situación muy dolorosa, ni siquiera quiero imaginarlo para la familia. A raíz de esto decidimos movilizarnos el mismo día, en la tarde, aproximadamente a las 4 de la tarde. Tipo 6:30 iba terminando la marcha. Realmente, obviamente, en una marcha, siempre hay tensión, ¿no? Y esa tensión se genera a raíz de ¿qué? De la injusticia que sentimos como ciudadanas y como ciudadanos, porque estaban también los familiares de la chica, como ciudadanos y ciudadanas, porque no hubo respuestas por parte del Estado, ¿no?
no hubo respuestas ni tampoco hubo medidas preventivas, y eso es importantísimo destacarlo. Sí, nos contentamos con que hayan sentencias firmes que determinen obviamente la culpabilidad de un sujeto y que, bueno, obviamente cumpla con esa sentencia, pero previo a eso, ¿por qué tenemos que llegar a esta situación, no? ¿Por qué tenemos que llegar a los femicidios? Bueno, porque hay todo un sistema que no funciona, que a mí me gustaría destacar que no es que no funcione, porque muchas veces caemos en decir son inoperantes. No, no son inoperantes, son funcionales a un sistema político que no tiene voluntad de querer tomar medidas, de querer activar políticas públicas que tengan perspectiva de género. En ese marco, lamentablemente, y quiero esto destacarlo, nosotras como organización y como colectiva siempre programamos, diagramamos, ¿no? Cada marcha, cómo se va a realizar todo, obviamente. Hay mucho laburo atrás de eso. Mucho laburo, y también respetando la voluntad de la familia, ¿no? Nosotras siempre tratamos de escuchar y atender la demanda de la familia. Bueno, ver en qué manera quieren desempeñar la marcha, cuáles son las prioridades que se van a tener en cuenta al realizar, ¿no? este programa, esta programación de la marcha. Y bueno, en ese contexto hubo algunas personas que no pertenecían a la colectiva que tomaron medidas, ¿no? Frente a la ausencia de respuesta policial, tomaron medidas, podríamos decir por mano propia, en donde decidieron que, bueno, la respuesta ante la ausencia de valga la redundancia, de respuesta por parte de la policía, iban a ser medidas consideradas por nosotras un poco violentas. Más allá de eso, lamentablemente por parte de la policía tampoco hubo una respuesta ante esta decisión del todo correcta, yo diría para nada correcta. Hemos visto imágenes tremendas. Nosotras, bueno, yo me quedé hasta el final de la movilización y tuve que presenciar hechos totalmente violentos por parte de la policía, que desde Mujeres Evita Rivadavia y desde Mujeres Evita Provincia hemos repudiado de forma absoluta y total, porque no permitimos y no nos parece la forma de respuesta por parte de la policía tomar las decisiones que se tomaron, en donde hubo violencia física, una persecución total, y en donde yo tuve un encuentro con cierto personal de policía donde se manifestaron totalmente ausentes a la problemática y donde la única respuesta que tuvieron fue ejercer la violencia, ¿no? Y en este marco me parece muy interesante hablar de la violencia institucional. Demos la discusión desde ese lado, porque me parece que es una problemática que surge, digo, no solamente en estos contextos, ¿no? No solamente, digo, cuando vamos a una marcha, cuando la policía, la institución no sabe qué respondernos, donde elige estigmatizarnos, porque eso encima genera, digo, cierta imagen sobre la sociedad, ¿no? Yo estaba, digo, en las cuadras aledañas a la plaza, que fue donde se focalizó la problemática, y la respuesta por parte de los vecinos y las vecinas muchas veces fue estigmatizarlo, pero a raíz, ¿no?, de esta estigmatización generada por las propias autoridades de la policía, porque claramente generan eso sobre nosotras, generan un estigma, y quieren ejercer una especie de una suerte de disciplinamiento hacia la sociedad, en donde convencen a la gente de que nosotras somos las enemigas de los ciudadanos y de las ciudadanas, y en donde yo siempre planteo bueno, ojalá que nunca nos pase que le toque a una piba que esté del otro lado, ¿no? Que sea hija de una autoridad, porque esa autoridad no tiene perspectiva de género y no tiene conciencia social sobre lo sucedido. Están totalmente abstraídos y generan ese estigma sobre nosotras a raíz, yo creo, considero, de una ausencia de respuesta política, en donde lo que hacen es generar esa idea sobre nosotras para decir, bueno, si no podemos imponerles el miedo, porque ya realmente yo creo que la ciudadanía ha perdido el miedo, el pueblo ha perdido el miedo sobre las instituciones, ¿no? Y las desafían porque entienden que no hay respuesta, y ante la falta de respuesta es necesario movilizarnos, es necesario Estamos visibilizar. hablando de muerte, ¿no? Estamos hablando de un caso tan grave que es la muerte de una piba. Entonces, corrijamos, no es la muerte de una piba, es el asesinato de una piba, Sí, ¿no? El femicidio de una piba. El Entonces, asesinato. digo, bueno, ¿cuál fue la decisión de la policía? Decir, vamos a ejercer la represión para poder tratar de tapar
la falta de no solamente de respuesta, la falta de acción, la falta de toma de decisiones. Y bueno, traslademos la responsabilidad hacia otro lado, que es, bueno, el estigma que recae sobre las pibas. En ese marco, la violencia institucional me parece muy importante porque no empieza solamente en la marcha. La marcha es quizás una de las consecuencias que tiene, ¿no?, la ausencia de toma de decisiones. Pero realmente donde vemos la violencia institucional es cuando las pibas van a denunciar, que nos ha pasado, porque, digo, acompañamos nosotras desde la organización, desde el espacio de mujeres, acompañamos a pibas en situación de violencia de género todo el tiempo. Digo, tenemos un montón de herramientas que si nosotras las tenemos realmente, creemos que el Estado las tiene que tener, que las instituciones también tienen que apropiarse de esas herramientas, que tenemos indicadores de la violencia, tenemos indicadores de los niveles de emergencia, de urgencia y un montón de herramientas que nos sirven para nosotros entender cuál es el nivel, ¿no?, de violencia que se está viviendo en cada situación. Si nosotras tenemos esas herramientas, el Estado consideramos que también las tiene que tener. No está exento de esto y cuenta con muchas más herramientas de las que nosotras como organización contamos. Y en ese marco es que nos pasa que lamentablemente las pibas van a denunciar y o no les toman las denuncias, las estigmatizan, las violentan, las revictimizan. Entonces, si no tenemos un acceso a herramientas que garanticen y protejan nuestros derechos y esa obstaculización, porque es la palabra, es una obstaculización a esas herramientas, se da por parte de la voluntad política. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda si no hay voluntad política? Y todavía se escucha también la frase ¿qué habrá hecho, no? Que es tremendo. Responsabilizarnos a nosotras. Dar lugar a eso ya es tremendo. Quería preguntarte, Agustina, también si en ese transcurso, ¿no?, de la movilización, en el transcurso del tiempo, se hizo presente alguna autoridad. ¿Qué es lo que debería haber sucedido desde la municipalidad? No, por parte de las autoridades de ninguna de las instituciones recibimos ninguna respuesta ni la presencia siquiera de ninguna de ellas. En un momento la marcha estuvo bastante tensa porque los familiares de Karen y bueno, las pibas de la colectiva, ¿no?, y la gente en general que se sumó a la marcha, exigimos la presencia del fiscal y el fiscal en ningún momento salió a dar respuestas, ¿no? Digo, más allá de que en cada caso haya diferentes singularidades que hagan obviamente a las particularidades del caso, el fiscal no salió a responder y después tuvimos lamentablemente al día siguiente el tratamiento, ¿no?, en el Consejo Deliberante del Refugio para Personas Víctimas de Violencia de Género, y nos pasó encontrarnos con una falta de responsabilidad política por parte del oficialismo que fue terrible, en donde se justificó la ejecución del 3%, si no me equivoco, del presupuesto que estaba destinado a la oficina de género, porque ni siquiera tenemos un área, porque tenemos una compañera que el año pasado presentó un proyecto de ordenanza, ¿no?, para la creación de un área que implica obviamente mayores herramientas, mayor presupuesto, etcétera, y esa ordenanza se aprobó y hasta el día de la fecha no tenemos área de género. Entonces, digo, no hay voluntad política por parte del municipio ni por parte de ningún representante de ninguna autoridad del municipio. La verdad, bueno, Agustina, son muchos temas, que nos van a quedar muchos temas para hablar, así que queda abierta la invitación para vos y para un montón de mujeres que están en el movimiento, que ya han pasado también exactamente por Esto Somos, pero agradecerte, la verdad que es muy, muy rico escucharte, la fuerza que le pones y el laburo, porque una cosa es poner, ¿no?, pasión, y otra cosa es poner la pasión y las ganas, pero el laburo diario, el laburo diario. Felicitaciones por eso, Agustina, porque sos muy joven y la verdad que venís a derribar el mito, ¿no?, de que los jóvenes están en otra y que no están... Que no se quieren involucrar. Quiero hacer un paréntesis, sí. Ya sé que nos va a retar el Fer, pero quiero hacer un paréntesis en esto que me parece muy importante. Más que un paréntesis, quiero aclarar algo que me parece re importante y que tenemos que tenerlo en cuenta, que cuando nosotras hablamos de todo esto decimos, bueno, ¿y qué soluciones se plantean desde la colectiva, ¿no? Y nosotras siempre que marchamos, siempre llevamos la consigna de la reforma judicial feminista, ¿no? Y todo lo que esto implica, y quiero hacer un breve planteo en donde la idea y la prioridad de
este punto de la reforma judicial feminista es exigir que los tres poderes del Estado articulen, ¿no?, para obviamente realizar modificaciones estructurales y erradicar la violencia de género desde adentro, porque no, obviamente nosotras no tenemos todas las herramientas. Entonces eso, exigir una reforma judicial feminista que es pensar la justicia desde una perspectiva de género, que no es solamente la aplicación de la ley Micaela, que de por sí se aplica de una manera que es terrible, sino también es pensar en que los funcionarios, las funcionarias, ¿no?, los jueces que tenemos en espacios de poder muy grande, que a mí me gusta decir que realmente no es que el poder judicial no sea, sí, no es un poder político, ¿no?, pero está a disposición del poder político, porque claramente hoy tenemos en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza un montón de varones, en su mayoría, ¿no? Y encima la única mujer que tenemos tampoco tiene perspectiva de género. Entonces esto es pensar una justicia feminista en donde dejemos de ser funcionales a un sistema patriarcal y empecemos a pensar desde, no solamente pensar desde el género, sino, porque eso me parece, digo, que es un término más que suena a una especie de capacitación, ¿no? Y esto es empezar a formar abogados, abogadas, funcionarios, funcionarias en todos los ámbitos, digo, se me ocurre para poder tener perspectiva feminista, pero también para poder ser feministas, ¿no? ¿Y qué es esto? Es no solamente es una mirada, no es solamente un enfoque, sino empezar a entender la sociedad de otra manera, porque, bueno, obviamente que la coyuntura política también hace a la cuestión cultural. Y erradicar, Agustina, como decías, con tanta precisión, diste esa idea. El educativo ESI tiene muy poca carga horaria, entonces termina siendo un discurso mentiroso del gobierno provincial y de la DGE, que sí, que ESI, y en realidad hay muy poca horaria, muy pocos profesionales. Los docentes tenemos que tratar de hacer todo, ¿no? Y con respecto a erradicar la violencia de género, tenemos que empezar a educar en eso a las niñas, a los niños de escuelas primarias, secundarias, ¿no?, teniendo las precauciones a través de talleres, pero que empiece, porque hay ese sistema patriarcal y machista está, ¿no?, y metido. Y que esta articulación que nosotros exigimos, nosotras exigimos por parte de los tres poderes, también se ve con nosotras adentro, ¿no? Digo, con los principales involucrados, con los principales afectados. Basta de que la discusión pase por fuera del pueblo, las discusiones se tienen que dar con el pueblo adentro, ¿no? Si no, ¿para qué vivimos en un sistema democrático si las discusiones no se dan con nosotras? Digo, en la educación se tiene que dar con los docentes, con el alumnado, etcétera. Bueno, también digo, en las cuestiones que tienen que ver, que atañen al género, que para mí es una cuestión, digo, transversal a todo, también las discusiones se tienen que dar con nosotras. Digo, el presupuesto se tiene que dar en discusión con la colectiva. Y todas las herramientas que se nos den, a la ciudadanía, al pueblo en general, también tienen que pasar por una discusión donde nosotras también estemos participando. Y como partícipes activas, no solamente como alguien que escuche o que tenga representatividad, ¿no? Bueno, ¿qué más decir? Un placer escucharte, Agustina. Siempre quedan temas para hablar y es interesante sentarme a charlar al aire y fuera del aire. Así que, bueno, agradecerte por tu predisposición, porque como dije, las mujeres y todo el movimiento Evita trabaja de lunes a lunes de manera incansable, entonces también es un sacrificio para Agustina venir y disponer, pero a la vez con un mensaje tan fuerte y tan importante. Así que agradecerte tu paso por Estos Somos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y gracias a la audiencia. Nos vamos, Agus. Cerramos Estos Somos y bueno, le quiero dejar un mensajito a Fer ahí, que estuvo recién, a Fernando Andrada, que tenemos pendiente, a que se acuerde, ¿no?, el asadito de los 10 programas de Estos Somos. No quiero meter presión, pero bueno, ahora sí nos vamos. Como te dije, sigan en las redes el movimiento Evita, porque para todos, ¿no?, sobre todo para todos aquellos que son prejuiciosos, vean el laburo que se hace, investiguen, vayan a la fuente, que ahí van a derribar muchos mitos. Así que esto fue todo
por hoy, sábado. Nos vemos la próxima a las 12:30 por Ciudad FM 90.5, donde vive tu música. Y bueno, y le mando un saludito también a, bueno, además de todas las mujeres, también a todos los docentes que, como dije al principio del programa, estamos fuertemente unidos por el desprecio del gobierno provincial. Eso fue todo. Adiós.